Buenas tardes, estimados alumnos. Quien les habla la doctora Delinda de la Cruz. Vamos a hacer la clase teórica de artritis reumatoide. Ahora les voy a compartir la diapositiva. Si hay algún inconveniente, por favor me van avisando por los mensajitos. Listo. ¿Sí se ve las diapositivas? Sí, doctora, sí se puede ver. Ok, gracias, Andrea. Ok. La clase teórica del día de hoy es artritis reumatoide. Para mí es un gusto darles esta clase, dado que es una enfermedad muy importante de todo esta área reumatológica, una de las más importantes y podemos decir también graves, pero prevenibles, ¿sí? Entonces, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Como lo dice acá, es autoinmune. Tiene muchos factores para su desencadenamiento. Es sistémica porque no solo afecta a la parte articular, sino también otros órganos. En realidad, otros órganos muy importantes como el pulmón, el riñón, el corazón, el sistema nervioso periférico. Podría haber también problemas de sistema nervioso central, gastrointestinal. En realidad, muchos otros sistemas. La etiología es desconocida y hay un compromiso extraarticular, no solo articular. Es inflamatoria, quiere decir al ser inflamatoria tiene reactantes de fase aguda tanto BCG como PCR elevados, ¿sí? Punto de corte para el BCG mayor a 20, ¿sí? Milímetros por hora. Y es una enfermedad crónica porque tiene un tiempo de duración mayor a 6 semanas. Ustedes saben que en reumatología el punto de corte para decir si es agudo o es crónico es 6 semanas. Si es mayor a 6 semanas sería crónico, ¿sí? Ahora, es una enfermedad eminentemente articular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que su forma de presentación común es un síndrome articular. ¿Qué síndrome? De todos los que hemos visto inicialmente en la primera clase de cursillo, ¿sí? Es un síndrome de poliartritis crónica simétrica. Es, tiene como clínica un síndrome de poliartritis crónica simétrica. Además, agregamos esto, es aditivo. Poliartritis, ¿sí? Poli, al decir poli, mayor igual a 5 articulaciones. Crónica, mayor a 6 semanas. Simétrica, aparece tanto en el lado derecho como el lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, rodilla derecha, izquierda, muñeca izquierda. Aditivo, porque se va agregando, inicialmente pueden ser solo manos, articulaciones pequeñas, luego articulaciones medianas como muñeca, codo, y se pueden ir agregando las otras articulaciones grandes como la rodilla y la cadera, ¿sí? Va agregándose y es aditivo, ¿sí? Y además algo importantísimo es deformante. Deformante. ¿Por qué es deformante? Porque aquí hay que agregarle una palabrita, erosivo, ¿sí? Había enviado a su compañera que me había pedido las diapositivas del día de hoy justamente para que ustedes lo tengan impreso y puedan hacer los apuntes que en realidad en las diapositivas no están, ¿sí? Entonces,
Un punto importante aquí es que esta enfermedad es erosiva, causa erosiones en los huesos, ¿sí? Eso es la diferencia quizá con el lupus, que también es una poliartritis crónica simétrica, podría ser adictiva también, pero no es erosivo, ¿sí? Al ser erosivo, deforma las articulaciones, ¿sí? Entonces, deformante y al deformarla, al paciente le produce incapacidad. Entonces, incapacitante. Entonces, incapacitante, ¿sí? Esto en estadios tardíos, cuando el paciente puede venir ya tarde quizá a la consulta con las erosiones ya establecidas o las deformaciones establecidas, o que su diagnóstico de parte nuestra haya sido tardío. Por eso es la clase del día de hoy. Ustedes después de esta clase van a estar capacitados para el diagnóstico temprano de artritis reumatoide sin llegar a este problema erosivo y por lo tanto no se va a deformar su paciente y no se va a incapacitar, ¿sí? Si nosotros actuamos a tiempo y en eso nos ayudan ustedes, pronto van a ser médicos generales primero y luego especialistas para que nos puedan ayudar a evitar que nuestro paciente con artritis llegue a incapacitarse. Entonces, ahora, es eminentemente articular porque los primeros años el síndrome parece tal cual por artritis crónica simétrica aditiva y nada más. Si bien es cierto, es sistémica, generalmente antes de los 5 años, generalmente no se produce compromiso pulmonar, ni renal, ni de sistema nervioso periférico, ni de ojos, ¿sí? Por lo general, ¿sí? Es sistémica en una artritis reumatoide establecida de más de 5 años o 10 años, ¿sí? A diferencia, ustedes quizá ya llevaron la clase de lupus o recién lo van a llevar, a diferencia del lupus, que cuando el lupus inicia, desde el inicio es sistémico. Sí, desde el inicio va a ser aparatoso, desastroso. Claro, no va a ser erosivo, deformante, pero sí va a ser compromiso sistémico renal, pulmonar, cardíaco, efusión pericárdica, efusión pleural, todo lo demás. ¿Sí? Ahora, entonces, al ser eminentemente articular, nosotros tenemos que actuar a tiempo y es una enfermedad que nosotros podríamos decir potencialmente curable. ¿Cuándo va a ser curable? Cuando nosotros lo diagnostiquemos, quizá en esta etapa o antes de que sea poliartritis, como es aditivo, quizá en monoartritis o oligoartritis, porque es aditivo. Empieza con mono, luego es oligo y luego es poli, y van a hacerlo con los criterios diagnósticos que hoy día lo van a aprender. Entonces, potencialmente curable. Al ser potencialmente curable, ustedes van a evitar esto, la deformación, evitar la incapacidad y van a lograr una maravilla con su paciente porque ese paciente no solo va a evitar el dolor, porque al tener estos problemas de poliartritis, su principal problema es el dolor. Tu paciente no va a tener dolor, ¿sí? No va a tener erosiones, no se va a deformar y no se va a incapacitar. Todo si es que haces un diagnóstico temprano y por lo tanto un tratamiento oportuno. Por eso es potencialmente curable, ¿sí? Tengo muchos pacientes en las cuales llegamos en esta etapa inicial y no tienen erosiones, no tienen deformaciones, sus manos están muy lindas, muy bonitas, no están deformadas. Inclusive otros médicos podrían dudar que tiene artritis reumatoide. ¿Sí? Si no fuera por los antecedentes y los análisis que ahora ustedes van a saber qué análisis se les solicita, ¿sí? Ahora, es una enfermedad a predominio de mujeres. Como todas las enfermedades difusas de tejido conectivo, es
prevalente más en mujeres que en varones, en una proporción de 3 a 1, como lo pueden ver aquí. A nivel mundial, la prevalencia es 0,8%, pero eso oscila hasta un 2,1%. La edad de presentación más común es entre los 30 y los 40 años. Mujer entre los 30 y 40 años de edad o entre la cuarta y quinta década de la vida, el 80% de los pacientes, ¿sí? Ahora, ¿existe pacientes con artritis reumatoide menos de 30? Sí, mayores de 40 también, ¿sí? Mayores de 18 años tienen que ser porque menores de 18 años sería una artritis idiopática juvenil, ¿sí? Y mayores de 50 años, quizá una paciente con artritis a los 60, a los 70, es una artritis reumatoide senil. Podría darse también. Ahora, la prevalencia conforme va aumentando las edades, es decir, por ejemplo, en una R senil, esta diferencia de proporciones aquí, de 3 a 1 se equipara a 1 con 1. Mujer, varón, ¿sí? En AR senil. Por eso dice la prevalencia aumenta con la edad y las diferencias entre sexos disminuyen a edades avanzadas, ¿sí? La predisposición genética, existe una predisposición genética. Si su paciente tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide, tiene riesgo a que tenga artritis reumatoide 4 veces más que un paciente que no tiene un familiar de primer grado con artritis reumatoide, ¿sí? Existe una predisposición genética. Bien. Entonces genera discapacidad funcional, lo he puesto ahí en rojo, pero que la podemos evitar. Está en las manos de ustedes. Ustedes que son estudiantes, yo por lo menos a la época que yo fui estudiante no me explicaron tanto así. Yo creía que todos los pacientes con artritis reumatoide, hasta que hice la especialidad, pensé que todos se deformaban, ¿sí? Y no. En la actualidad ha avanzado la ciencia, también los tipos de tratamiento, los monitoreos que hacemos es mucho más estricto que antes, que podemos evitar esa discapacidad funcional, ¿sí? Y lo vamos a hacer, trabajo en equipo junto con ustedes, que son médicos jóvenes pronto, y nos van a ayudar a ello, ¿sí? La etiología, como saben, desconocida. Existen factores desencadenantes como el gen HLA-DR4. Existen otros tipos de HLA-DR4, perdón, otros genes HLA-DR, como el 4, el 6, el 9, el 10. Existen muchos, pero en Perú el que más predomina es el HLA-DR4. Entonces es un factor desencadenante tener este gen. Que tu paciente fume también es un factor desencadenante. Entonces, tienes que preguntar en tu anamnesis si tu paciente fuma. Ejemplo, tienes un paciente que viene con artritis reumatoide y su hija es joven y empieza a fumar y por ahí tengo un factor genético, tienes que decirle a la hija que deje de fumar, porque si no, ese factor genético que ella tiene puede desencadenar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, prohibido que los pacientes con artritis fumen. Infecciones bacterianas o virales, existen muchas bacterias, pero dentro de las más conocidas es la bacteria la Porphyromonas gingivalis que invade lo que es la cavidad oral y genera también el desencadenamiento de la artritis reumatoide y también activa la enfermedad. Si ya la paciente tiene diagnóstico de artritis, pero tiene infección por Porphyromonas gingivalis en la boca, la enfermedad va a seguir activa, así le des el mejor tratamiento que existe en el mundo. Entonces, una de las medidas va a ser erradicar esta bacteria de la boca, ¿sí? Lo vamos a ver en tratamiento. Ahora aquí tenemos una articulación normal y aquí una articulación con artritis reumatoide. En la articulación normal, fíjense, el huesito, imagínense que esto sea una metacarpofalángica, articulación pequeña. El cartílago del huesito, igual el cartílago del hueso, en el límite entre el cartílago y el hueso empieza la sinovia
La sinovia, si ustedes se dan cuenta, hay células amarillas y células rosaditas, que son los sinoviocitos tipo 1 y tipo 2, ¿ya? Cada uno tiene una función diferente, ¿sí? Esto es en lo normal y este es el líquido sinovial. Ahora, en lo patológico, el líquido sinovial, los sinoviocitos se han proliferado, ¿sí? Hay una proliferación sinovial, a eso llamaríamos como sinovitis. Si es sinovia, hay una proliferación de la sinovia, ¿sí? Hay múltiples células, múltiples capas. Acá puede ser solo una o dos capas de sinovia, pero acá hay más de 5 capas, ¿sí? Esta proliferación sinovial o sinovitis, que es la característica de artritis reumatoide, lo llamamos comúnmente como panus, que es una proliferación sinovial que está irrigada, ¿sí? Tiene mucha irrigación, hay angiogénesis dentro de ellos y está colonizada por muchas células que no están dibujadas ahí, pero están acá externamente. Todo esto está lleno de sinovia y una de las células más importantes que tenemos aquí es el osteoclasto. Este osteoclasto que tiene borde en cepillo, que se está comiendo el huesito, está erosionando el huesito, ¿sí? Parece un Pac-Man que se está comiendo ahí el huesito. Y también existen otras células, el fibroblasto, las células dendríticas, células T, células plasmáticas, células B, los mastocitos, todos tienen una función especial. Y si ustedes se dan cuenta, la cápsula está distendida, ¿sí? Miren, a diferencia de esta que está bonita, aquí está distendida, hinchada, y si ustedes la examinan, van a sentir el derrame, que es una característica clínica cuando ustedes examinan a un paciente con artritis reumatoide. Decir que tiene un derrame en la articulación es igual que decir sinovitis. Sinovitis, ustedes ya saben que es inflamación de la sinovia. Cuando la sinovia se inflama, genera más líquido sinovial, ¿sí? Y hay derrame articular, ¿sí? Entonces, derrame es igual a sinovitis. Ahora, ¿cómo se inicia la patogenia de la artritis reumatoide? Aquí tenemos un individuo, una mujercita, ¿ya? Una mujer genéticamente predispuesta, ¿sí? Tiene sus genes genéticamente predispuesta para artritis reumatoide. Viene quizá una bacteria, un virus o el ambiente, los rayos ultravioleta, ¿sí? Hay un desencadenante ambiental, ¿sí? Iniciación, ¿sí? Y este desencadenante ambiental en un individuo genéticamente predispuesto hace que el gen HLA-DR4, como ejemplo general, se active, ¿sí? Se active y, e inicie un proceso de activación de pérdida de la tolerancia. Es decir, se activa y genera ante un antígeno desconocido, ejemplo, una bacteria o un virus, que es un agente desconocido, genera la producción de anticuerpos, ¿sí? De anticuerpos contra ese antígeno desconocido, que a la vez son autoanticuerpos que van contra las células de las articulaciones, ¿sí? Entonces, hay un antígeno desconocido y este antígeno desconocido, que es esto de aquí, va a activar a las células dendríticas. Estas células dendríticas, que son las células presentadoras de antígenos, este antígeno se va a presentar a la célula T, ¿sí? Esta célula T, CD4, también va a presentarse hacia la célula B y la va a activar, ¿sí? Esta a su vez, la célula T va a generar otras interleuquinas, la célula B también se va a activar y va a madurar a células plasmáticas. Esta célula plasmática va a generar inmunoglobulina M, ¿sí? Esta inmunoglobulina M es el llamado factor reumatoide. El factor reumatoide es una inmunoglobulina M que va contra el factor FC
de una inmunoglobulina G. ¿Sí? No se olviden el factor reumatoide. Y estas a su vez hacen el factor, esta inmunoglobulina M, que es el factor reumatoide, forman, ¿no? Un complejo, ¿sí? Que se llama inmunocomplejos y se van a distribuir en la sangre, en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y van a activar estos inmunocomplejos a los complementos, principalmente al complemento C5A y otros quimiotrayentes, como dice aquí. Estos inmunocomplejos son los que generan el malestar general en el paciente, ¿sí? El malestar general, como sensación de alza térmica, ¿sí? Ahora, estas células en general, células B, células T, células plasmáticas, van a liberar sus interleuquinas correspondientes y esta en especial, la célula T va a liberar el interferón gamma que va a activar a un monocito. Este monocito va a madurar y se va a convertir en un macrófago. Este macrófago va a liberar interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8 y otras interleuquinas o citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas inflamatorias van a activar a diferentes tipos celulares, esto solo es un resumen, y van a activar principalmente al fibroblasto, a los condrocitos y a los osteoclastos mediante la vía de RAM ligando, ¿sí? Ahora, estas células van a generar colagenasas, metaloproteasas, ¿sí? Catepsinas, que son enzimas que van a generar destrucción en el hueso, ¿sí? Van a generar destrucción en el hueso. Por eso son las erosiones. Entonces, en un individuo genéticamente predispuesto, ¿sí? Existen muchos genes, genes HLA y genes no HLA, estos son los no HLA, los más conocidos, el PTPN22, el STAT4, el PADI4, ¿sí? Y más factores predisponentes como el tabaco, ¿sí? Y hay un momento en que hay una pérdida de la tolerancia inmune. Ustedes saben que una característica del sistema inmune es que nos tenga tolerancia, nos tolere, nos soporte a células propias, pues están ahí las células y no, el sistema inmune no les ataca. Pero en el caso de la artritis reumatoide, el mismo sistema inmune ataca nuestras mismas células, nuestros sinoviocitos. Entonces hay una pérdida de la tolerancia, ¿sí? En ese momento hay liberación, por ejemplo, de factor reumatoide y el anti-CCP. Ahora, existe una fase de inflamación subclínica, ¿sí? En esa fase de inflamación subclínica hay inflamación, como ustedes se pueden dar cuenta, hay elevación de BCG-PCR, hay aumento de citoquinas, hay anemia y fatiga, pero lo que no va a haber es sinovitis y dolor. Paciente puede cursar con anemia, puede cursar con fatiga, mucho cansancio, ¿sí? Hay aumento de BCG, PCR, las citoquinas y los osamos están incrementadas, pero no hay derrame articular, ¿sí? No hay dolores articulares, es una fase subclínica, ¿ya? Y en la fase clínica sí, hay dolor, hay inflamación, hay derrame y sinovitis. Ahora, entre riesgo genético y la fase preclínica, pueden demorar muchos años, ¿sí? Pero entre la fase clínica es indeterminado, pero entre la fase preclínica y la fase clínica, ¿sí? Más o menos demora 15 años, entre 14 a 15 años. Quiere decir, uno de los marcadores, no el factor reumatoide por si acaso, sino el anti-CCP, el anticuerpo cíclico citrulinado, uno de los marcadores para la artritis reumatoide puede aparecer hasta 14, 15 años antes de la fase clínica. Entonces, ese anticuerpo puede estar en esta fase subclínica, ¿sí? El anti-CCP, como marcador inmunológico sin llegar a la enfermedad.
¿sí? En la fase preclínica. Entonces, ¿eso cobra importancia? Sí, es importante. ¿Por qué? ¿En, en qué caso sería importante, por ejemplo? Me vienen muchas pacientes con artritis reumatoide que tienen hijas, ¿sí? Me dicen, doctora, ¿sabe qué? Mi hijita de pronto está con dolores articulares. ¿No será la enfermedad mi enfermedad? Dolores articulares puede ser por sobreactividad, sobreuso, cargar peso, que se fueron al gimnasio, que un golpe. Dolores articulares tienen muchas causas, ¿sí? Entonces, una forma es, les pido que vengan, les examino, no les encuentro sinovitis, no hay dolor, no hay clínica de artritis, pero lo que sí les puedo pedir es el anti-CCP para ver si está en la fase subclínica y yo saber si en algún momento, ya que tiene el marcador, imagínense que si sale negativo, difícilmente haga la enfermedad, pero si sale positivo, probablemente en algún momento. Pero como esta enfermedad la tenemos que detectar a tiempo, sería bueno detectarla en fases iniciales. Entonces, ejemplo, sale positivo el anti-CCP, apenas tengo un pequeño dolor o sinovitis, o le hacemos la ecografía, en la ecografía detecta sinovitis subclínica en esta etapa, que a veces nuestras manos no pueden evidenciarlo, le hago la ecografía, encuentro sinovitis más anti-CCP, un mínimo dolor por ahí, pues estoy haciendo el diagnóstico temprano de artritis sin la necesidad de que aparezcan las erosiones, las deformaciones, le damos tratamiento y su vida va a ser totalmente normal, ¿sí? Obviamente con tratamiento. ¿Sí? Entonces, ahí cobra importancia el anti-CCP. Aquí en esta imagen tenemos el causante de las erosiones, que es el osteoclasto, es una célula multinucleada, ¿sí? Muchas células, un borde ovalado y un borde en cepillo, ¿sí? Este borde en cepillo se va a adherir al hueso, esto va a generar una laguna con enzimas que van a degradar el hueso y van a generar las erosiones. Y estos osteoclastos se encuentran dentro del panus, ¿sí? Que ya lo hemos hablado. Ahora, para que se genere la osteoclastogénesis, ¿sí? Esto es un resumen, pero pasa por varios procesos. El primer proceso para la osteoclastogénesis, es decir, la generación de osteoclastos maduros, es que un osteoblasto, ¿sí? Que sería este de aquí, es un osteoblasto, tiene unos receptores que se llaman RAN ligando, ¿sí? Este RAN ligando que está aquí se va a conectar con el receptor RANK de un osteoclasto. Un osteoblasto hace contacto con un osteoclasto, ¿sí? Ahora, este RAN ligando se hace contacto con el RANK, ¿sí? Y hace que estas células mononucleadas, que son osteoclastos inmaduros, se unan y se diferencien y se activen y se produzca un osteoclasto maduro multinucleado como este de acá que va a generar las erosiones. Pero para que se produzca esto no solo es la unión del RAN ligando con el RANK, sino también la aparición de todas estas citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? ¿Sí? Factor aquí nuevamente en esta fase, la interleuquina 6, la interleuquina 1, ¿sí? Todos los que van generando el aspecto positivo para la producción de la osteoclastogénesis. Ahora, esta regulación de RANK y esta osteoclastogénesis, como les he mencionado, están reguladas por citoquinas inflamatorias. Las principales son el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, 1, 6 y 17. Estas son blancoterapéuticos, ¿sí? Por eso es importante que de una vez vayan sabiéndolo, porque esos son blancos terapéuticos al momento de dar tratamiento. Ahora, vayamos con la clínica. La clínica, ¿cómo se presenta? Dijimos, es eminentemente poliarticular, más de 4 articulaciones, es crónica, más de 6 semanas, es aditiva porque se va agregando desde pequeñas articulaciones, medianas y grandes, sucesivamente. Es bilateral, ambos lados del cuerpo, lado derecho, lado izquierdo, es simétrico,
¿sí? Muñeca con muñeca, tobillo con tobillo. Es erosivo y es deformante. Ya, todas esas características clínicas. Y aquí podemos observar la mano de una paciente, como saben ustedes, para mí en particular, que soy reumatóloga, la mano de mi paciente es la carta de presentación para mí, ¿no? Vienen, se sientan mientras me van comunicando por qué acudieron a la consulta, voy observando las manos y las manos me pueden decir qué enfermedad probable puede tener, ¿sí? Con las manos yo podría decir que tiene psoriasis, puedo decir que solo es artrosis de manos, podría decir que es artritis reumatoide, podría decir que es una dermatomiositis, ¿sí? Entonces, viendo esta mano en esta imagen superior, veo que hay un aumento de volumen de las metacarpofalángicas, y hay un aumento de volumen muy evidente de las interfalángicas proximales. Más respeta las interfalángicas distales, se ven bonitas, ¿sí? Aquí se ve eritematoso y además hinchado. Si yo le toco, probablemente encuentre derrame, ¿sí? Entonces, hay sinovitis, ¿sí? Y probablemente haya dolor. Viendo esta mano también veo hay una desviación en ráfaga y hay una subluxación porque veo las cabezas de los metacarpos. Subluxación más desviación en ráfaga y acá hay atrofia interósea, ¿sí? Atrofia interósea. Aquí también atrofia interósea, como les duele, ya no movilizan mucho las manos. Y pues esta desviación de ráfaga es la desviación cubital, ¿sí? Que es una de las deformaciones más frecuentes en la artritis reumatoide. Aparte, hay un nódulo aquí. Si ustedes le presionan el nódulo, la paciente les va a decir que no les molesta, no le duele. Es un nódulo reumatoide, generalmente aparece en zonas extensoras del cuerpo. Por ejemplo, esta es la zona extensora del codo. Esta es flexora y esto es extensora. Flexor, extensor. Le presionan, no le molesta. Y algo importante, este nódulo reumatoide es un factor de mal pronóstico para el paciente. Si lo encuentran el primer día de la evaluación clínica, ese paciente va a tener una artritis reumatoide de las más agresivas, ¿sí? Es como una alarma, una lucecita que me va diciendo, esta paciente va a ir muy mal. Entonces, yo tengo que actuar a tiempo, ser un poco agresiva con mi tratamiento para ganarle a esa enfermedad. Entonces, tenemos que revisar todo el cuerpito del paciente. Sitios más afectados. El sitio más afectado, como les manifestaba, la mano es la principal articulación que afecta a la artritis reumatoide, ¿sí? Y podríamos decir que no hay artritis reumatoide que no comprometa manos, ¿sí? Entonces, y afecta articulaciones pequeñas como las interfalángicas proximales, resalten proximales, más no las distales, y las metacarpofalángicas hasta en un 91% de los pacientes. Afecta muñecas, afecta rodillas, afecta hombro, tobillos y pies, ¿sí? Y aquí les he puesto un homúnculo y les he resaltado estas zonas, las interfalángicas distales y aquí las articulaciones axiales. Respeta la artritis reumatoide, no las compromete, ¿sí? Generalmente no compromete interfalángicas distales y tampoco compromete columna dorsal lumbar y sacroiliaca. Mas sí compromete aquí en la cervical, existe una excepción, creo que ahí he puesto una figurita, sí compromete la articulación atlantoaxoidea. Entonces, esa es la excepción a la regla de que la artritis reumatoide no compromete articulaciones axiales, excepto la articulación atlantoaxoidea. Pero el resto de cuerpo, el resto de articulaciones periféricas sí las afecta, ¿sí? Todas las que están en celeste las va a afectar, ¿sí? Entonces, aquí tienen atrofia de interóseos, desviación cubital, que es una de las deformaciones más frecuentes en la artritis reumatoide. Aquí una subluxación,
la falange está metida y está debajo de las metacarpofalángicas, ¿sí? Aquí hay un dedo en ojal de botonier, aquí un dedo en martillo, un hallux valgo, pie plano. Los pacientes hacen una deformación en pie plano. Un dedo en Z que solo se da en el pulgar, ¿sí? Aquí hay desviación en cuello de cisne, ¿sí? Sí, este es en cuello de cisne. Y aquí hay una rodilla inflamada. Esta les coloqué porque si bien es cierto, les he manifestado que es una enfermedad poliarticular. He tenido alguna vez, porque en medicina nada es absoluto, lo frecuente, pues les enseñamos forma de presentación clínica. Lo más frecuente, ustedes ya lo están sabiendo, pero existen excepciones a la regla. Alguna vez hace muchos años tuve una paciente con monoartritis de rodilla, así como este paciente, que finalmente fue una artritis reumatoide. Si bien es cierto, debe ser poliartritis crónica, simétrica, aditiva, erosiva, deformante. Esta paciente solo fue monoarticular. Esta paciente tenía cerca de 56 años. A los 56 años, la primera causa de dolor monoarticular, pues, es una artrosis. Es más, le sacamos su placa y tenía artrosis, ¿ya? Pero algo importantísimo que lo han hecho en su cursillo el primer día de clases, la anamnesis, es uno de los pilares importantes que ustedes tienen que hacer para llegar al diagnóstico. Si no hubiese hecho la anamnesis y solo hubiera visto la monoartritis, nunca quizá hubiera llegado al diagnóstico. Entonces, en la anamnesis ustedes saben que tienen que preguntar antecedentes. Y dentro de los antecedentes que hurgamos es que una de sus tías tenía artritis reumatoide. Pero yo decía monoarticular porque fue mi primera experiencia, fue hace muchos años. Monoarticular, pero tenía una paciente con un familiar, una tía con artritis reumatoide, pero tenía derrame en esta rodilla, ¿sí? Le sacamos la placa, tenía artrosis esta rodilla, pero no era una artrosis simétrica, que ahora, eh, es decir, por ejemplo, ¿no? Me refiero a esto al decir artrosis simétrica. Estas son las espinas tibiales, ¿sí? Artrosis simétrica sería la deformación, el pinzamiento bilateral. O sea, ambos huesitos están pegaditos de manera simétrica. Cuando es una artrosis primaria, por ejemplo, aquí están las espinas tibiales y aquí está el pinzamiento de este lado más no de este. Este lado está pinzado, más no de este está respetado. Este es pinzamiento simétrico y este es pinzamiento asimétrico. Ella tenía pinzamiento simétrico. Le pedí por ahí BCG, PCR y le pedí el factor reumatoide y el anti-CCP. Salió el anti-CCP positivo, factor reumatoide negativo y el BCG alto con una monoartritis. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la anamnesis. Obviamente, si hubiera salido negativo o hubiese tratado solo la artrosis, ¿no? Pero había un derrame que había que explicarlo, ¿no? No tenía otro compromiso, ni de manos, ni de muñecas, ni de hombros, solo la rodilla. Le dimos el tratamiento y con eso mejoró. Esto, la deformación en ojal de Botonier, ¿sí? No se olviden. Extensión de la falange proximal, flexión de la falange media y extensión de la falange distal. Y es una deformación que lo podemos, si nosotros hacemos en el dedo, nuestro dedo, lo podemos hacer, ¿no? Simular, podemos simular. En cambio, la deformación en cuello de cisne no lo podemos simular, aunque quisiéramos, porque aquí hay un rompimiento de los tendones flexores y extensores. O sea, aquí vemos la cabeza del metacarpo, la falange media. Si ustedes dibujaran, esta está subluxada, ¿sí? La falange, perdón, la falange proximal, la falange media y la falange distal. Entonces, hay una extensión de la falange proximal, ¿sí? Perdón, flexión de la falange proximal, extensión de la falange media y flexión de la falange distal. Entonces, así, más o menos, ¿no? Eso es la deformación en cuello de cisne. La deformación en Z, que solo se da en el pulgar, y si ustedes bien, solo ven esta mano, o sea, solo vean la mano,
ustedes hacen el diagnóstico, porque es inflamación de las metacarpofalángicas, miren qué hinchado que está, inflamación de las interfalángicas proximales, es muy evidente, ¿sí? Y acá hay un dedo en martillo, un dedo en Z, es una paciente con AR, artritis reumatoide. Manifestaciones extraarticulares, ¿sí? Es decir, manifestaciones sistémicas, manifestaciones cutáneas, los nódulos reumatoides pueden tener vasculitis, ¿sí? Lesiones purpúricas en la piel que se manifiestan así como lesiones purpúricas y finalmente son vasculitis. Problemas oculares, ojo rojo, ¿sí? ¿Sí? Como queratoconjuntivitis. Problemas respiratorios, enfermedad pulmonar intersticial, derrame pleural, cardíacas, derrame pericárdico, nódulos cardíacos también, aortitis, ¿sí? Gastrointestinales, vasculitis, renales, proteinuria, pero esta proteinuria va a ser en rangos nefróticos, ¿sí, chicos? Eso tienen que diferenciarlo. Nefróticos, ¿sí? Es decir, rangos nefróticos mayor a cuánto. Por acá, si alguien escribe síndrome nefrótico a partir de cuántos gramos de proteínas en 24 horas es. Y mientras me van contestando, esto queda vacío. Por ahí hay alguien que respondió. Eso, muy bien, Renzo, muy bien. Ahí Erika me saludó también, buenas. A ver, sí, mayor a 3,5 gramos, 3,5 gramos, rangos nefróticos. Entonces, si tu paciente está teniendo edema en miembros inferiores, edema de párpados, tiene artritis, piensen en proteinuria, en un síndrome nefrótico y esta puede ser una amiloidosis. Es la forma de presentación más frecuente en la forma renal. No es una glomerulonefritis como en el lupus, ¿sí? Sino es amiloidosis. Hay que tener cuidado con eso. Problemas neurológicos que es, últimamente me vienen muchos pacientes, muchos familiares de los alumnos que a veces yo enseño, los refieren porque justo tienen parestesias, porque justo escuchan la clase y de pronto les preguntan, creo, sus miembros inferiores si tienen parestesias, dificultad para caminar, marching este page, mm, un dolor neuropático y pueden tener un pie caído. He tenido ya experiencias de pie caído en AR múltiples, ¿sí? Les damos tratamiento a tiempo porque esto es una emergencia reumatológica y recuperamos la fuerza y la incapacidad de ese paciente, porque si no le hacemos el tratamiento de manera inmediata, pueden quedar con ese pie caído y no tener fuerza en ese pie, ¿no? Y por lo tanto con dificultad para caminar. Entonces, problemas neurológicos también, pero es en artritis reumatoide establecida, ¿sí? Problemas hematológicos como anemia microcítica hipocrómica. Y aquí en la imagen vemos los nódulos reumatoides en los codos, en el dorso de los dedos, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Parecen tofos como la gota, parecidos, pero no lo son. Y también aquí en el pulmón hay otro nódulo reumatoide, ¿sí? Ahora, aquí les acabo, ustedes no sé si alguno se ha dado cuenta que hablo siempre de la artritis reumatoide establecida. ¿Alguien sabe qué es la artritis reumatoide establecida? Les he mencionado ya varias veces y vamos avanzando. Aquí voy a hacer una notita. La artritis reumatoide lo clasificamos básicamente en dos. Existen otras clasificaciones, obviamente, pero existe artritis reumatoide temprana y artritis reumatoide establecida. La artritis reumatoide temprana tiene un tiempo de duración de inicio de los síntomas, desde el inicio de los síntomas de 1 año, y la artritis establecida mayor a 1 año, ¿sí? ¿Por qué hacen esta clasificación? Porque nosotros, las reumatólogas y reumatólogos, tenemos máximo 1 año de tiempo para salvar a ese paciente, ¿sí? Para dejarlo como que nuevo, por así decirlo, sin ningún daño. Pasado el año, ya el paciente tiene daño. ¿Por qué? Porque ya hay erosiones. Por lo general, las erosiones aparecen pasado el año de enfermedad. Y si hay erosiones, hay deformaciones. Si hay deformaciones, hay incapacidad. Entonces, yo máximo tengo 1 año para darle el tratamiento, inactivarlo lo más pronto posible y mi paciente tenga la mínima incapacidad posible.
¿sí? Entonces, si me llega a los 8 meses, tengo 4 meses para inactivarlo. Mi reto es activarlo al mes, a los 2 meses, ¿no? Si llega al mes, pues tengo todo el tiempo del mundo, pero no porque tengo 9, 11 meses me voy a poner con las manos cruzadas. Inmediatamente darle su tratamiento y dejarle en un mes, un par de meses súper bien para que no haga todos los efectos que ustedes están viendo aquí. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes con artritis reumatoide establecida? No, tampoco no nos quedamos con los brazos cruzados. Seguimos accionando para evitar los daños articulares de las articulaciones aún no dañadas, ¿sí? Porque hay articulaciones que nunca la artritis los afectó. Entonces tenemos que salvar las articulaciones que están bien y las que están lesionaditas, pues mejorarlas al máximo para que por lo menos vivan sin dolor, cero dolor y con la mejor capacidad posible, ¿no? Que puedan lograrlo. Entonces, pacientes sin dolor, con menos incapacidad, también la parte emocional va a estar muy bien y la parte laboral y económica también. Porque si un paciente está incapacitado, pues su parte económica y laboral también está en desmedro. Entonces, todo es una cadena y es un círculo, no solo familiar, sino también para la sociedad. Entonces aquí, con esto chicos, esto es ya historia, según la American College of Rheumatology, el ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, en el año 87 nos dio estos criterios diagnósticos para artritis reumatoide, que son 7, 4, 5, 6, 7, estos criterios que son criterios antiguos y que son, si se dan cuenta ustedes, dirían, con estos criterios, pues cualquiera puede diagnosticar artritis, ¿no? Si se dan cuenta, mire, rigidez matutina al menos 1 hora, es decir, mínimo 1 hora de rigidez matutina, ¿sí? En las manos, amanecen con las manos rígidas, duras, no pueden doblar, no pueden hacer puño. Entonces están todas rígidas. Al menos 1 hora es criterio diagnóstico. Ahora, dice, más de 3 áreas de las 14 áreas, más de 3 de las 14 áreas que van a mencionar ahora. 14 áreas. Miren, aquí tenemos primera área interfalángica proximal, segunda metacarpofalángica, tercera muñeca, cuarta codo, quinta rodilla, sexta tobillo y séptima metatarsofalángica. 7 por 2 porque es simétrico, 14 áreas, ¿sí? Empezando de la mano, si se han dado cuenta, excepto los hombros. Al menos 3 de estas áreas afectadas de las 14, es decir, pueden ser metacarpofalángica sería 1, me, metacarpofalángica sería 2, interfalángica proximal sería 1, metacarpofalángica 2 y muñecas 3, por ejemplo. Tiene que estar afectado toda la mano y muñeca para hacer criterio, ¿ya? Sigamos. Que tenga artritis de las manos, porque se dice que no hay artritis reumatoide que no comprometa manos. Que sea simétrica, afectación de las mismas articulaciones, ¿sí? En ambos lados del cuerpo. Que tenga nódulos reumatoide, ¿sí? O nódulos subcutáneos. Que tenga factor reumatoide positivo, ¿sí? Y que tenga alteraciones radiológicas, ¿sí? Como por ejemplo, aquí erosiones, descalcificaciones, que ya es estadios tardíos, ¿sí? Si ustedes buscan estos criterios y dice 4 de estos criterios, o sea, imagínate, 4 de los 7 criterios que tenga rigidez, que tenga 3, por ejemplo, de acá, que sea afectación de manos y que sea simétrica. Mira, están afectadas toda la mano, interfalángica proximal, metacarpofalángica, muñeca, que sea simétrico, tenga rigidez matutina. 4 de estos criterios todavía para hacer el diagnóstico del artritis reumatoide. Es decir, diagnosticaban en estadios tardíos. ¿Sí? Con esto, pues ustedes sí o sí están capacitados, o sea, a hacer el diagnóstico, pero esto queda como historia y siempre les explico porque lo tienen que saber. Pero ahora, lo que tienen que saber y es muy importante también son los criterios de Daniela Letaja, que publicó en el 2010 en el EULAR,
en, en la Liga Europea contra las enfermedades reumáticas, ¿sí? No es nuestra Liga Europea, en la que dice que necesitamos solo 4 criterios, o sea, utilizamos estos 4 criterios para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Y qué criterios? ¿Sí? Nos piden por lo menos que tenga al menos una articulación inflamada, solo una, en la cual no haya forma de explicar otra causa, porque ustedes saben, toda monoartritis es séptica hasta demostrar lo contrario. Eso lo van a hacer en la clase de artritis séptica o en la clase o que ya lo deben haber hecho artritis séptica. Entonces, que no sea artritis séptica, obviamente hay una artritis ahí que no es artritis séptica, le buscan todas las causas y no encuentran la causa. Toda monoartritis, una de las causas podrían pensar en artritis reumatoide, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico de una artritis reumatoide temprana? Necesito estos 4 compromisos. Y todo tiene que ver con la definición de artritis que lo hablamos en la primera diapositiva. Que tenga reactantes de fase aguda positivo. BCG o PCR positivo me da un puntaje de 1, ¿sí? Es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad crónica que dure más de 6 semanas, otro puntito, y que tenga título positivo para anti-CCP o factor reumatoide, o ambos, no hay problema. Si es título bajo, un puntaje de 2, y si es título alto, un puntaje de 3. ¿A qué llamamos título alto? Al valor, en realidad es al valor mayor o igual a 3 veces del valor normal superior, ¿sí? Ejemplo, el valor normal superior del factor reumatoide es 14. 3 veces sería 52, ¿no? 12, 42. Entonces sería mayor o igual a 42 de título, sería título alto para el factor reumatoide. Entonces, ejemplo, el factor reumatoide sale 60, ya tenía un puntaje de 3. Mire, hasta ahí tengo 3, 4, tengo 5 de puntaje. Con esto nada más. ¿Qué necesito? Ejemplo, basta porque son 6 puntos de los 10 puntos, hago el diagnóstico de artritis reumatoide. Me basta una articulación inflamada, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, pequeñas. Si ustedes se dan cuenta, ustedes evalúan este cuadro de acá, que es el compromiso articular. Le dan mayor valor numérico a articulaciones pequeñas. Por ejemplo, 1 a 3 articulaciones pequeñas, valor de 2. 4 a 10 articulaciones pequeñas, valor de 3. Más de 10 articulaciones, pero al menos una pequeña, porque tiene que haber una pequeña, valor de 5. Y aquí miren, 2 a 10 articulaciones medianas o grandes. Articulaciones grandes o medianas no tienen tanto valor porque la artritis reumatoide compromete más articulaciones pequeñas que a grandes. Es una característica también. Pero miren, acá yo ya tenía 3 más 2, 5. Me basta uno, ejemplo de acá, que tenga mi rodilla inflamada, ¿no? La paciente que les comenté. Ya tengo 6 puntos y hago mi diagnóstico de artritis reumatoide con una articulación inflamada. Ejemplo, que tenga las metacarpos falángicas inflamadas, 3 de ellas inflamadas, tengo un puntaje de 2, más lo de abajo ya tendría 7 de 10, ¿no? Entonces, ya tengo el diagnóstico temprano sin evidenciar erosiones, sin evidenciar descalcificación en los huesos, sin evidenciar compromiso de más áreas del cuerpo, sin evidenciar deformaciones, sin evidenciar rigidez, sin evidenciar el nódulo reumatoide. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es la mejor forma de hacer el diagnóstico temprano de artritis reumatoide. ¿Sí? Y ya lo pueden hacer ustedes desde el día de hoy para adelante, ¿ya? Sabiendo la definición de artritis reumatoide. Ahora, una vez que ustedes hacen el diagnóstico de artritis reumatoide, tienen que hallar el score de actividad. Existen varios scores de actividad, ¿sí? Uno de ellos es el DAS-28, que es el score de actividad de 28 articulaciones. Existe también otros scores como el SEDAI y el STAI,
que son scores clínicos y también uno de ellos utiliza el laboratorio para ver la actividad de la enfermedad. Pero la que más usamos es el DAS-28. Para el DAS-28 necesitamos el número de articulaciones tumefactas, un número de articulaciones dolorosas, más el valor del BCG, la evaluación general del paciente. Colocamos todo esto en un app que lo pueden bajar, ¿sí? En su celular. Lo colocan los valores y les sale un valor que puede estar dentro de estos rangos. Si sale mayor o igual a 5.2 es actividad alta, entre 3.2 a 5.1 actividad moderada, menos de 3.2 es actividad baja y menor a 2.6 es remisión clínica, que es el objetivo que nosotros vamos a tener cuando hagamos el diagnóstico de artritis. El objetivo es que remita, haya remisión clínica menor a 2.6, por lo menos los primeros 3 meses del diagnóstico. En 3 meses a partir del diagnóstico máximo podríamos tener estos valores, ¿sí? Máximo, máximo, bueno, 3 meses es el reto, ¿no? Pero máximo podríamos esperar 6 meses. Si a los 6 meses no hemos obtenido remisión clínica, cambiamos de tratamiento. Lo vamos a ver en el tratamiento. Entonces, el mismo día también del diagnóstico, evaluamos factores de mal pronóstico, verificamos si hay una poliartritis de difícil control, que por ejemplo te diga ya tengo poliartritis, no mejora con antiinflamatorios comunes, tengo que tomar corticoides para bajar el dolor. De pronto, el mismo día les hago la ecografía de manos y encuentro erosiones en las manos, en los pies. Tiene, ejemplo, 5 meses de enfermedad y hay erosiones, es mal pronóstico, ¿no? Porque es antes del año de la enfermedad. Que venga y le encuentre un nódulo reumatoide, un compromiso sistémico, vasculitis, neumopatía intersticial, ya es mal pronóstico, entonces tengo que actuar a tiempo. Que tenga los BCG o PCR, los reactantes de fase aguda persistentemente elevados, el factor reumatoide positivo, títulos altos, ¿sí? Anti-CP títulos altos también es mal pronóstico, ¿sí? Si tengo más de 3 veces del valor normal superior, entonces es mal pronóstico. Entonces, mi accionar para el tratamiento debe ser agresivo contra la enfermedad para que ese paciente esté inactivo en remisión lo más pronto posible. Otro factor de mal pronóstico es el medio socioeconómico y cultural bajo, porque a veces uno les explica y no logran entendernos. Por eso es muy importante educar al paciente el primer día de la cita y así continuamente cada cita, cada atención hay que educarlos y principalmente ahí recalcarles que el corticoide no es el tratamiento idóneo, ¿sí? Porque ellos a veces quieren que el corticoide es la panacea porque les calma el dolor inmediatamente. Ahora vamos a ver el tratamiento. Entonces, para el tratamiento de la artritis reumatoide existen medidas generales, tratamiento farmacológico y tratamiento de comorbilidades. Empezamos con las medidas generales. Dado que el fumar activa la enfermedad, ¿sí? Desencadena la enfermedad, tenemos que pedirle al paciente que deje de fumar. Ahora, todo paciente con sobrepeso, obesidad daña las articulaciones. También tenemos que pedirle que baje de peso, si es que así fuese, si su IMC está fuera de rango. Salud bucal indemne, ¿sí? Debe estar sin porfiromonas gingivales, al menos debe pasar al inicio del diagnóstico a odontología y luego cada 6 meses para que su salud bucal sea lo más adecuado posible. Les solicitamos que hagan ejercicios aeróbicos, es decir, de baja intensidad pero de alta durabilidad, como por ejemplo correr, trotar, nadar, ciclismo. Ya pueden hacer esos ejercicios los pacientes, pero no al momento que les duele al inicio, ¿no? Cuando viene el momento del diagnóstico. Cuando ya estén recuperadas, podrían empezar a practicar, idealmente natación. Entonces, que hagan ejercicios aeróbicos, preservan la movilidad, ya no va a haber atrofia, ¿sí? Preservan tono muscular, evitan atrofia y previenen deformidades. Ahora, reposo solo es necesario en los periodos de actividad de la enfermedad.
es decir, en etapa inicial. Después del mes ya no es necesario que reposen. Es más, a la semana a veces ya están perfectos o al día siguiente, ya dependiendo cómo le manejamos en cuanto al tratamiento. Ahora, en cuanto a la dieta, ninguna dieta ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, en cualquiera de las enfermedades inmunológicas inflamatorias, siempre indicamos que, o en todo paciente en general, para todos nosotros, debemos de practicar una dieta mediterránea, es decir, una dieta rica en pescados, rico en vegetales, ¿sí? Rico en aceite de oliva, en omegas, para que nuestro cuerpo se desinflame y no engordemos, ¿no? Es una dieta totalmente saludable, no hay muchos carbohidratos, más bien hay pescados y verduras que no nos engordan, sino nos mantienen saludables. Entonces es muy importante que en general practiquemos una dieta mediterránea diariamente, ¿no? Tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico existen cuatro grupos principales: los antiinflamatorios, los glucocorticoides, los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos y la terapia biológica. Y otras moléculas que inhiben las proteínquinasas, que son los inhibidores de las yaquinasas. En este grupo tenemos al tofacitinib y el baricitinib. Ahora, ¿cuál de ellos usar? Tu paciente con artritis reumatoide, al inicio la mayoría vienen con intenso dolor, inclusive muchos de ellos vienen en silla de ruedas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calmarles el dolor. Para ello necesitamos AINES, glucocorticoides. A veces al día siguiente de haberle dado glucocorticoides pueden estar totalmente bien. De los que vienen en silla de ruedas ya están en bipedestación, caminando. Pero les tenemos que explicar que eso no es la solución, ¿sí? Es solo les calmamos el dolor momentáneamente, hasta que haga efecto los fármacos modificadores de la enfermedad, que lo hacen más o menos a las 6 semanas. Entonces tenemos que tener la paciencia, el paciente sobre todo, explicarle que los fármacos que realmente van a curar, van a desinflamar, demoran entre 1 mes a 6 semanas en hacer efecto. Entonces, hasta eso, pues le vamos a dar antiinflamatorios, glucocorticoides. Ahora, en cuanto a los glucocorticoides, el más usado es la prednisona. Y según el ACR o la guía del ACR del 2015, máximo debemos usar 15 miligramos diarios, ¿sí? Entonces, pero a veces solo le damos 5, solo 10, o hay pacientes que ya conocen los efectos secundarios de los corticoides y no quieren tomar ni un poquito, prefieren esperar 6 semanas a que haga el efecto de la medicación a tomar corticoides. Me ha tocado muchas veces ese tipo de pacientes, que hay que entenderlos y hay que respetar también, ¿no? Las guías igual son guías, es mm, unas sugerencias que nos dan, que nosotros como médicos podemos tomarlos algunas cosas dependiendo cómo sea nuestro paciente, porque cada paciente es distinto. Ahora, los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos y terapias biológicas. Los sintéticos, la gold estándar es el metrotexate, ¿sí? Es el tratamiento ideal. Y el metrotexate existe vía oral y existe vía subcutánea, ¿sí? El vía oral puede ir una dosis de 7,5 hasta 15 miligramos semanal, ¿sí? Ahora, la guía dice estos valores. Yo generalmente otros inician en estos valores por los efectos secundarios del metrotexate, pero yo generalmente inicio 15 miligramos semanal y me va muy bien. Pero hay estrategias para que no genere efectos secundarios, ¿no? Ahora, la vía subcutánea lo puedes usar a cualquiera de estas dosis, pero generalmente se sugiere a mayores de 15 miligramos de metrotexate. O si quieres de 10, 15 miligramos también, pero idealmente mayor a 15, porque la vía oral máximo se puede dar hasta 15 miligramos. Pasado los 15 miligramos podrías darle, pero los efectos secundarios aumentan en gran medida y la biodisponibilidad del metrotexate disminuye hasta en un 70% pasado los 15 miligramos vía oral. Entonces,
No tiene sentido darle bioral pasado los 15 miligramos semanal. Entonces, pasó los 15, sí o sí deberíamos pasar a, 15 a vía subcutánea, semanal. Ahora, el metrotexate tiene un efecto de disminuir el ácido fólico en el cuerpo y generar efectos secundarios con ello, por ejemplo, hepatotoxicidad, mucositis, ¿no? Inflamación de las mucosas y otros efectos secundarios también. Para evitar ello, cada vez que demos metrotexate tenemos que dar ácido fólico. El ácido fólico viene a una dosis de 15, perdón, de 0,5 miligramos, ¿sí? La tabletita. Entonces le tenemos que dar 2 tabletas diarias de lunes a viernes. La dosis semanal debería ser 5 miligramos semanal, por eso le damos esa cantidad. Y nunca el día del tratamiento de metrotexate se da semanal o sábado o domingo o, ¿ya? Y de lunes a viernes se da ácido fólico. Nunca el mismo día porque tienen efectos antagonistas. Ya, si lo das el mismo día, el efecto del metrotexate no va a ser el ideal. Ahora, otro tratamiento que usamos es la leflunomida, que viene en una dosis de 20 miligramos y es diario, una dosis diaria QD. Y el otro es la sulfasalacina, que viene en una dosis de 500 miligramos, que es 3 veces al día. Otro medicamento, fármaco modificador de la enfermedad, es la hidroxicloroquina, que también podríamos usarlo. ¿Ya? Ahora, podrías usar monoterapia, sí, podrías usar terapia combinada, metrotexate con cualquiera de ellos, ¿sí? O leflunomida con cualquiera de ellos también, igual, con cualquiera de las combinaciones. Pero va muy bien metrotexate solo o la terapia combinada de metrotexate más leflunomida. Ahora, este tratamiento que tú das tiene un objetivo. El objetivo es llegar a remisión clínica y ese objetivo tiene un tiempo. No es que la remisión clínica va a ser en 1 año, 2 años, como antiguamente se creía o se hacía, se practicaba. ¿No? Ustedes van a revisar historias clínicas quizá del hospital, cuando revisen historias. Hay pacientes con artritis que años atrás, pues la medicación era metrotexate 7,5 por años. Nunca le subieron su dosis y no nos fijamos si subía el BCG, si bajaba, no. Era como que un tratamiento rarísimo para mí, pero gracias a Dios existe un tratamiento por objetivos que se llama el tratamiento Treat to Target. Treat to Target, tratamiento por objetivos, T2T, y en la cual nos dicen que el día 0, el día 3 meses y el sexto mes. El día 0, ejemplo, hago el diagnóstico, le pido todos sus análisis, radiografía manos a pies, ecografía para ver si tiene erosiones o no y ver si hay signos de mal pronóstico. Le pido su hemograma, su BCG, su PCR, su perfil hepático para ver cómo está el hígado, porque estos fármacos son hepatotóxicos y verificar que inicien con un hígado totalmente normal. Y dado ello, inicio el tratamiento y a los 3 meses monitorizo otra vez aquí obviamente le voy a sacar su DAS 28, ejemplo que salga 5,8 y a los 3 meses que me salga 1,8. Llegó a remisión. Entonces ese es el tratamiento que ha logrado remisión y le sigo. Pero si a los 3 meses no llegó a remisión, sigue en 4,8, lo que tengo que hacer, si estoy en monoterapia, darle terapia combinada o si estoy en monoterapia, quiero seguir en monoterapia, puedo subir la dosis del medicamento y me doy otra vez 3 meses y acá le vuelvo a sacar su DAS 28 y ahí verifico. Si a los 6 meses no ha llegado a remisión con los fármacos modificadores sintéticos, aquí puedo iniciar los biológicos. Por lo menos en Perú hacemos así, pero la guía de la CR también nos menciona que los biológicos podríamos usar desde el primer día del diagnóstico, desde acá. Entonces, cuando yo tengo mi paciente con artritis reumatoide, generalmente los inactivo a los 2 meses, por lo general, aunque hay pacientes, excepciones, que llegue el sexto mes y necesito darle biológicos. ¿Ya? Entonces, todo con el treat to target. Ahora, para el tratamiento biológico,
existen muchos medicamentos biológicos. Previo al tratamiento biológico, nosotros tenemos que preparar a nuestro paciente, ¿sí? No es que lo demos así por así. ¿Qué le tenemos que pedir? Que se vacune. Tiene que tener las vacunas, los preventivos, porque al usar terapia biológica estamos también inmunosuprimiendo más intensamente al paciente. Al inmunosuprimir más intensamente al paciente, pueden aparecer infecciones oportunistas. Entonces, nuestra paciente tiene que recibir todas sus vacunas de influenza, neumococo, hepatitis B, herpes virus. Sí, ahora hay vacuna para el herpes, porque hay biológicos que su efecto secundario principal es infección por herpes. Entonces, justamente ello tenemos que hacer previo a la colocación de los biológicos. Tenemos que pancultivarlos o verificar que no tengan ninguna infección oculta. Dentro de ellos también está verificar si no tienen tuberculosis, una placa radiográfica, un BK, ¿sí? Un Gene Expert, dependiendo, ¿no? Dependiendo las características de tu paciente. Entonces, ahora, una vez preparado tu paciente, le puedes dar cualquier biológico, puede ser del grupo de los anti-TNFs, del grupo de rituximab, abatacept, tocilizumab o anakinra. De este grupo, pues anti-TNF tenemos etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab, que esto usamos en gestantes, ¿ya? Golimumab, rituximab, que es un biológico que va contra el receptor del linfocito CD20, el abatacept que va contra el inhibidor de la coestimulación de los linfocitos T, tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra el receptor de la interleuquina 6 y el anakinra contra la interleuquina 1. Sí, este generalmente utilizamos en artritis idiopática juvenil. Ahora, acá está otra tabla de los factores de mal pronóstico según el EULAR, según el ACR, ya DAS 21 mayor a 5.1, SDAI, que es otro, es colectividad mayor a 26, factor reumatoide y anti-CCP positivos y erosiones precoces. Se llama erosiones precoces en la cual se encuentra erosiones en menos de un año de presentación de la enfermedad. Y según el ACR, los factores de mal pronóstico aquí son limitación funcional, le hace su score HAC 20, por ahí bájense el HAC. Existe un HAC de 36 preguntas y un HAC 20, que lo decimos de 20 preguntas, que es más sencillo. Entonces, si el HAC sale mayor a 1, es mayor limitación funcional, entonces mal pronóstico igual. Manifestaciones extraarticulares como nódulos, vasculitis, síndrome de Felty, ¿sí? No se olviden leer el síndrome de Felty, ¿sí? Que es un síndrome que da a los pacientes con artritis reumatoide en la cual hay hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y fiebre, ¿sí? Porque se infectan muy rápidamente los pacientes. Entonces, artritis, hepatoesplenomegalia y fiebre porque tienen neutropenia, ¿sí? Neutropenia febril. Positividad a factor reumatoide, anti-CCP y existencia de erosiones radiológicas. Son los factores. Entonces, una imagen en resumen de los blancos terapéuticos, los anti-TNFs, la antiinterleuquina 1, antiinterleuquina 6, el tocilizumab, el abatacept y contra el factor CTLA del linfocito T, el rituximab que va contra el receptor CD20, interleuquina 17, que es el secukinumab, actualmente el secukinumab, y este que va contra la interleuquina 23, que es el ustekinumab. Criterios de remisión o de baja actividad. Esto es el objetivo que nosotros tenemos. Objetivo lo más breve posible, a la brevedad posible. Mi objetivo para estar contenta y feliz, yo tengo que tener o tener como objetivo que mi paciente tenga al menos mínimo una articulación dolorosa o cero, el objetivo es cero, menos o igual a una articulación inflamada, PCR menor a 1, ¿sí? Y la valoración de actividad del paciente de una escala 0 a 10 menor a 1 también, ¿sí? Entonces, o en ese caso, mi DAS 28 esté menos de 2.6, ¿ya? Pero a veces ha pasado, porque pasa,
Que tu paciente, su DAS 28 está en ejemplo, ¿no? En 2. ¿Está menos de 2,6? Sí. ¿Está en remisión clínica? Sí. Según el DAS 28, está en remisión clínica, pero tu paciente te refiere y te dice, pero me duele, me duele. Entonces le hacemos la ecografía y hay sinovitis subclínica. Entonces significa que todavía necesita tratamiento tu paciente. Entonces, eso va a depender, ¿no? Esto es una guía, es algo general. Cada paciente es muy distinto. Y ahora vayamos a lo que es el tratamiento de las comorbilidades. El tratamiento de las comorbilidades, vemos aquí. Y esto es importantísimo, creo que lo más importante de todo. Aparte de que todo es importante, esto también es importantísimo. ¿Por qué? Porque nuestro paciente con artritis reumatoide va a tener un desenlace fatal si es que no tenemos en cuenta estas comorbilidades. Y es más, la principal causa de desenlaces fatales en los pacientes con artritis reumatoide son las enfermedades cardiovasculares y las infecciones. O sea, nuestro paciente va a fallecer no por la artritis, sino por un infarto o por una infección oportunista, más no por la artritis reumatoide. ¿Sí? Entonces, considero, si ustedes también se acaban de dar cuenta, que esto es lo más importante, ¿no? ¿De qué sirve curar la artritis si de pronto tu paciente ya está con riesgo de infarto, tiene osteoporosis o de pronto tiene una infección, ¿no? ¿De qué te sirve tener tu DAS 28 menos de 2,6 si por este lado te estás descuidando? ¿No? Entonces, siempre le pedimos al paciente un perfil lipídico, ¿sí? Para evaluar cómo está su colesterol, sus triglicéridos. Tengo una balanza para pesarles al paciente cada vez que vengan y estarle tratando de controlar, no tratando, controlando su peso. Si no puedo, tenemos que mandar a la nutricionista, al hepatólogo también para que vea cómo está el hígado, y entonces ver su peso, que vaya al cardiólogo para que le haga al menos una evaluación anual de su riesgo cardiovascular. Y obviamente pedirle la densitometría ósea. Uno, porque la artritis reumatoide produce osteoporosis, otro porque el consumo de corticoides también es un factor de riesgo para osteoporosis. Y bueno, en realidad, si es adulto o posmenopáusica, tiene otro factor de riesgo para osteoporosis, entonces le pedimos su densitometría ósea y de acuerdo a eso le damos su tratamiento. O en todo caso profiláctico si la dosis de corticoides es más de 7,5 más de 3 meses. ¿Sí? Entonces, si le vas a dar a tu paciente más de 7,5 miligramos de prednisona en más de 3 meses, tienes que darle profilaxis para osteoporosis. Y las infecciones, ¿no? Verificar siempre, estar preguntando, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, gastrointestinales, estar pendiente de ello. Y además, prevenir con las vacunas. Todo paciente con artritis debe tener todas sus vacunitas completas. Y este es un cuadro de diferencias porque ustedes se van a dar cuenta que todas las enfermedades reumáticas se parecen porque todas tienen dolores articulares, la mayoría tienen derrame y cómo las diferencia. En la práctica, yo a los chicos de práctica les digo, los van a diferenciar con los estigmas reumáticos. Cada uno tiene un estigma, tiene una marquita. En este caso, la artritis reumatoide es poliartritis crónica simétrica erosiva deformante incapacitante, pero como ustedes saben, tienen que hacerle su diagnóstico temprano, no va a ser erosiva al inicio, ¿no? Pero sí es eminentemente articular y al inicio casi no tiene problemas sistémicos, más que la fatiga y la anemia. En cambio, en otras enfermedades hay otros estigmas añadidos, ¿no? Otra clínica más. Ahora, con la que generalmente la confundimos inicialmente es con la artrosis, ¿sí? La artrosis y la artritis reumatoide. Diferenciémoslo un poquito. Mira, la diferencia entre artrosis y artritis reumatoide. La artrosis ataca el cartílago. La artritis reumatoide ataca la membrana sinovial, como lo hemos visto en la patogenia. La artrosis genera rigidez, sí, y genera dolor, pero la rigidez es menos de 1 hora. Aquí en la artritis reumatoide hay rigidez y hay dolor, hay rigidez y hay dolor. Y a la vez hay inflamación, que quiere decir que su BCG va a estar alto, más de 20. Aquí el BCG va a estar normal, ¿sí?
En la artrosis es un dolor mecánico, entonces empeora con el movimiento. En la artritis reumatoide más bien empeora con el reposo, porque es un dolor inflamatorio. Esto aparece en mayores de 40 años y esto en mayores de 20 años. Aquí otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, la artrosis de manos ataca interfalángicas distales, interfalángicas proximales. ¿Sí? Aquí la risartrosis, ¿ya? La afectación del trapecio y metacarpofalángica, un tipo de artrosis especial. La artrosis erosiva, también interfalángicas distales, que no afecta la artritis, y las interfalángicas proximales. La artritis psoriásica afecta interfalángicas distales. La artritis en línea, ¿sí? O dedo en salchicha, patrón de dactilitis, artritis, osteitis, inflamación, es en la artritis psoriásica. Aquí. La artritis reumatoide afecta muñeca, afecta metacarpofalángica y afecta interfalángica proximal, más no las distales. Mira, las distales está respetado. Y la hemocromatosis, que es un tipo de enfermedad metabólica por depósito de hierro en las articulaciones, afecta la muñeca y las metacarpofalángicas, más no las interfalángicas proximales. ¿Sí? Ahora, veamos acá características radiológicas de las interfalángicas distales. Esto también quiero que más o menos presten atención. La imagen A corresponde a una artrosis. Acá si se dan cuenta, este lado está pinzado, este hueso está más pegadito aquí. En este lado hay osteofitos, ¿sí? Hay cuerpos osteocondrales sueltos aquí, ¿sí? Osteofito marginal. Entonces es una artrosis. Una artrosis erosiva, también hay un osteofito por acá, pero hay una erosión central, ¿sí? ¿Ya? En el caso de lo que es la psoriasis, si ustedes se dan cuenta en la psoriasis, la densidad ósea está más aumentada, ¿sí? Está aumentada. Es una característica radiológica en la psoriasis. También hay erosiones, sí hay erosiones, pero miren, hay una proliferación ósea. Erosión marginal, pero con proliferación. Hay erosión marginal, pero hay proliferación. A la vez de erosión, también el hueso crece. Ahora, y en la artritis reumatoide, más bien la densidad ósea o mineralización ósea, para ser más exacto, la mineralización ósea está disminuida, ¿sí? Y hay erosiones marginales aquí. ¿Sí? Ya saben por qué, porque la sinovia justo se inserta entre el cartílago, el límite entre el cartílago y el hueso, y ahí está el panus, y por eso las erosiones son marginales en la artritis reumatoide. Entonces, erosiones marginales no proliferativas, a diferencia de la psoriasis, ¿no? No hay proliferación ósea, más bien todo lo contrario, hay disminución de la mineralización ósea. Listo, chicos, aquí está Jean-Pierre Renoir, que es un pintor famoso, ¿no? Francés, que nos ha hecho grandes obras maestras, como esta maravilla que ven aquí. Existen otros cuadros muy bonitos de él. Y él en sus últimos 20 años de vida tuvo artritis reumatoide, y justamente en sus últimos 20 años de su vida es la que generó más de 100 pinturas magistrales que ustedes pueden ver en las páginas, o cuando vayan a Francia, pues lo pueden ver, ¿sí? Y conocer su casa y todo históricamente. Y si ustedes se dan cuenta, mira, las manitos aquí están empuñadas. Está en una silla de ruedas para esa época, por los 1800, finales de 1800. Y miras su dedito en Z y sus manos en cuellos de cisne. Y justamente les coloco esta imagen de Jean-Pierre Renoir, que tiene artritis reumatoide, porque él es un ejemplo de motivación para que, a pesar de estar con mucho dolor, incapacitado, hizo de su accionar, porque a él le gustaba pintar, maravillas, ¿no? Entonces lo mismo nosotros, ¿no? A nosotros nos encanta la medicina, cada uno buscará la especialidad que le gusta, y pues se apasionará en cuanto a su trabajo y empezará a estudiarlo mejor. Ahora,
nos toca estos días reumatología. Espero que lo estén aprovechando al máximo y sigan leyendo bastante, sigan preguntando, porque no todo lo sabemos, chicos. Yo en pregrado, pues, no sabía casi de reumato mucho, porque al igual que ustedes, reumato era bien, bien corto. Es más corto que ustedes. Ustedes todavía tienen su mes de reumatología, en mi caso fue menos tiempo, pero tienen que aprovechar al máximo porque las enfermedades reumáticas son enfermedades muy frecuentes, demasiado frecuentes, tanto así que si son una familia numerosa, yo les aseguro que alguna de sus familiares debe tener la artrosis, ejemplo, no es artritis, ¿no? Que es una enfermedad rara, poco frecuente, pero artrosis sí es una enfermedad bastante frecuente. Y chicos, entonces, miren, por ahí han publicado en los links. Listo, chicos. Entonces, por favor, mm, lean, lean el tema, lean este tema, lean todos los temas que están aprendiendo. Y si hubiese alguna pregunta, pues bienvenido, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta? Lo pueden hacer por el chat, pueden levantar el micrófono. Doctora, sí, yo tengo una pregunta. Voy a subir un ratito voy a subir mi. Ahora sí, ya, ahora sí te escuché. Sí, doctora, antes que nada agradecerle la clase, estaba bastante didáctica y entendible. Y justamente me llamó la atención la parte en la que mencionó sobre em, el riesgo que tienen los pacientes para la osteoporosis, que es para desarrollar osteoporosis y enfermedades o riesgo cardiovascular. Y estuve leyendo al respecto que están tratando la artritis con tratamientos con microbioma y quería saber qué tan efectivo es o qué enfoque usted nos podría orientar sobre este tratamiento. Ya, mira, agradecerte la pregunta. En realidad todavía no está establecido, o sea, en el último Congreso de Reumatología que ha sido en Viena este año, si bien es cierto, hay estudios de casos clínicos puntuales, mm, se está probando en esos pacientes y están yendo bien. Sin embargo, todavía no está estandarizado en las guías. Todavía no está en las guías de tratamiento a nivel mundial, ¿no? Es más, todavía está en tratamiento en casos puntuales y bueno, si hay una mejoría según el, el porcentaje de respuesta C50, C20, está hasta un 70%. Sin embargo, todavía no está estandarizado a nivel mundial en las guías. Entonces, todavía no te podría decir, en el caso personal aquí en Perú, todavía no estamos tratando con esa medicina, porque no está estandarizado, tampoco la medicina ha llegado acá, pero sí están viéndose en los estudios, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Doctora, disculpe, en el caso del metrotexato que se da una vez por semana, ¿no se le tiene que dar el ácido fólico al mismo día? Y con respecto a los otros medicamentos que puede estar tomando, como AINES o corticoides, ¿eso sí siguen su dosis habitual o también se suspenden durante el día que se le da el metrotexato? Sí, los únicos medicamentos que hay que tener en cuenta de no darlos el mismo día es el ácido fólico con el metrotexate. Jamás le vamos a dar el mismo día. No, no podemos darlo el mismo día, ¿sí? Porque son efectos antagonistas, contradictorios. Entonces, si le damos el mismo día, el metrotexate no va a tener la función que esperamos. Entonces, lo que tenemos que hacer, si bien es cierto, el metrotexate dentro de su metabolismo hace que el ácido fólico caiga, entonces lo tenemos que dar en días diferentes. El ácido fólico lo damos de lunes a viernes y el metrotexate podríamos darlo sábado o domingo o sábado y domingo, ¿sí? También, ¿ya? Ahora, en cuanto a tu pregunta de la prednisona, los AINES, esos se dan de lunes a domingo,
a un horario establecido, dependiendo de la cantidad de dolor que tenga el paciente, o a demanda, ¿no? Si el dolor no es muy intenso y la paciente te dice, tomo ejemplo, ¿no? Celecoxib o etoricoxib, me calma 3, 4 días, condicional a dolor. No horario, ¿no? No horario que quizá cada 24 o cada 12 horas, no, sino condicional a su dolor. ¿Te contesté la pregunta? Sí, O sea, doctora, gracias. ujú. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, doctora, una consulta. Sí, sí. Respecto a lo que preguntó mi compañero sobre el metrotexate y el ácido fólico, ¿sería específicamente no juntarlo para artritis reumatoide o también otras enfermedades o específicamente artritis? Esa sería mi consulta, doctora, aprovechando que preguntó mi compañero. Claro. En realidad, si ustedes se van a dar cuenta, seguro ya se dieron cuenta que muchas de las medicinas que utilizamos en reumatología, este, se usan en muchas otras enfermedades, ¿no? Entonces, en el caso de tu pregunta en especial, metrotexate, ejemplo, también usamos en vasculitis, ¿ya? Entonces, al dar metrotexate en vasculitis, también le vamos a dar ácido fólico a ese paciente con vasculitis. No por el hecho que tenga el diagnóstico de vasculitis, sino por el hecho que está usando metrotexate y el metrotexate en sí va a bajar la cantidad de ácido fólico en el cuerpo, ¿ya? Y una de las funciones del ácido fólico en el cuerpo es generar más células del cuerpo, del mismo cuerpo, células nuevas, ¿no? Intervienen en ese metabolismo. Entonces, si el metrotexate de por sí va a bajar la cantidad de ácido fólico del cuerpo y no le repones el ácido fólico, esa persona va a tener efectos secundarios, por ejemplo, mucositis, inflamación de las mucosas orales, genitales. Va a aparecer úlceras orales, úlceras genitales, caída de cabello. Entonces, en realidad, independientemente de la enfermedad, cada vez que usemos metrotexate, debemos usar ácido fólico, pero en un día que no sea el mismo día del uso del metrotexate. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Quizá agregar, mm, hay una parte de la fisiopatología. La fisiopatología es muy amplia en cuanto a artritis reumatoide, pero hay una parte de la fisiopatología, en realidad de todas las enfermedades inmunológicas, que las bacterias, los virus, que ecológicamente están en nuestro cuerpo normales, que son, por así decirlo, no son patógenos, sino son fisiológicos en nuestro cuerpo, pues tienen una gran función de tolerabilidad inmunológica, ¿no? Que cuando hay un desequilibrio, y quizá eso se refería a la primera pregunta que me hicieron ahora, hay un desequilibrio de ese tipo de bacterias, el sistema inmune también se va a desequilibrar. Entonces, por eso siempre nosotros lo que hacemos es evitar que toda la flora bacteriana, tanto intestinal como pulmonar, respiratoria, se alteren en el paciente, porque cuando hay una alteración, porque se ha visto en la fisiopatología, por eso que el tratamiento también va a ello, cuando hay una alteración en cuanto a los patógenos, hay un desequilibrio también inmunológico. Entonces, por lo tanto, hay una pérdida de tolerabilidad y por lo tanto el mismo sistema inmune ataca nuestro mismo cuerpo. Entonces, lo que se busca es que de cierta forma nuestra flora bacteriana fisiológica esté protegida, no tanto intestinal como bucal y quizá por ello también la parte del microbioma, ¿no?
que tenemos que protegerlo para, para que nuestro paciente en sí esté bien, ¿no? Porque así como la porfiromona gingivalis invade lo que es la cavidad oral y hace que se active la enfermedad y se active lo que es la citrulinación, que no hemos hablado, pero es un proceso de, de pérdida de tolerabilidad autoinmune. Entonces, es un proceso de cambios moleculares en ciertos aminoácidos que hacen que el sistema inmune se active más. Entonces, necesitamos que esas bacterias estén totalmente equilibradas, tanto en la boca como en el intestino. Por eso se dice que la etiología de la artritis reumatoide podría estar en lo que es los patógenos fisiológicos alterados tanto de la boca, del intestino, como de los pulmones. Entonces, todo ello tiene que estar totalmente equilibrado para evitar que aparezca la enfermedad o una vez que está ya instaurada la enfermedad, equilibrarla para que la actividad de la artritis reumatoide sea mínima. ¿Alguna pregunta más, chicos? A ver, si no tienen mi teléfono, cualquier duda personal que tengan, bienvenidos. Entonces, al no haber preguntas, damos por terminado la clase del día de hoy y cualquier duda, bienvenido me escriben al celular. ¿Sí? Listo, chicos, agradecerles la atención. Nos vemos en la práctica. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. cuídense mucho, sigan estudiando.